Hoy vamos a hablar sobre hiperandrogenismo en ginecología. El hiperandrogenismo se define como un síndrome clínico que es producto de un exceso de andrógenos circulantes, ya sea por una mayor producción de estos o por aumento de la sensibilidad de sus receptores específicos en tejidos, en otros tejidos. Sus receptores son los receptores androgénicos. Puede ser de tipo ovárico, puede ser suprarrenal o también podría ser exógeno. Recordando que tanto el ovario como las suprarrenales tienen la capacidad de sintetizar hormonas esteroidales y también específicamente andrógenos. Si recordamos un poco, tenemos andrógenos que son suprarrenales, principalmente son andrógenos débiles. Allí en la corteza de las suprarrenales, en la zona reticular, se produce la dihidropiandrosterona y la dihidropiandrosterona sulfato, que tienen baja actividad androgénica. Y estos son los que principalmente se sintetizan en la corteza suprarrenal en más de un 90%. El testículo y los ovarios aportan con menos del 10% de estos andrógenos débiles. Y estos andrógenos débiles, las glándulas adrenales podrían seguir metabolizándose a una androstenediona, por ejemplo, y en tejidos periféricos también, o podrían transformarse a testosterona. Y la testosterona, ya estamos hablando de un andrógeno que es potente y que aún podría seguir metabolizándose y transformarse en una dihidrotestosterona, que es aún más potente y que principalmente son los responsables de las manifestaciones clínicas, la androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona. Si vemos en estas tablas que nos hablan un poco de la producción androgénica, podemos ver que, por ejemplo, la dihidropiandrosterona sulfatada en un 90% se produce en la suprarrenal en la corteza y un 10% por conversión. La dihidropiandrosterona como tal se produce solo un 20% en el ovario y un 50% de origen suprarrenal y un 30% por conversión periférica. La androstenediona se produce principalmente en el ovario en la fase lútea en un 70% y en la fase folicular en un 50%. Y las glándulas suprarrenales aportan con un 50% de esta en la fase folicular y un 30% en la fase lútea. La testosterona se produce en igual cantidad o similar en el ovario y las suprarrenales, con un 25% cada uno, y un 50% es producto de la conversión periférica, que es su mayor fuente. En la tabla que vemos abajo podemos ver más o menos la similitud. Entonces, tenemos que tener en cuenta que principalmente la dihidropiandrosterona sulfato se produce en la suprarrenal y la corteza, que la androstenediona se produce principal o mayoritariamente en el ovario, pero en la fase lútea, por sobre la fase folicular, y que la mayor cantidad de testosterona circulante proviene de conversión periférica. Dentro de las causas del hiperandrogenismo tenemos causas que son suprarrenales, otras que son ováricas y también pueden haber otras causas que pueden ser exógenas o el propio embarazo. Dentro de las causas suprarrenales tenemos aquellas que son primarias, como por ejemplo la adrenarquia prematura. ¿Y qué es la adrenarquia prematura? ¿Cómo se diagnostica? Por la aparición de vello púbico o axilar antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en niños, sin otros signos de virilización ni de inicio del desarrollo puberal. También pueden haber tumores productores de hormonas como adenomas o carcinomas en la suprarrenal, en la corteza. La hiperplasia adrenal también podría ser causante de un hiperandrogenismo. Y dentro de las secundarias tenemos la hiperplasia adrenal congénita y los déficits de enzimas importantes para la esteroidogénesis, como por ejemplo la 21-alfa-hidroxilasa, la 11-beta-hidroxilasa o la 3-beta-HSD o hidroxiesteroide deshidrogenasa. Estas mutaciones se transmiten de forma autosómica recesiva y se caracterizan entonces por las deficiencias enzimáticas de estas enzimas importantes de la esteroidogénesis. También tenemos el síndrome de Cushing, que es ACTH dependiente. Eso quiere decir que en el fondo la ACTH estimula la corteza suprarrenal y la corteza suprarrenal produce grandes cantidades de esteroides en respuesta a la estimulación por ACTH. Entre ellos podrían estar los andrógenos, además de los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Y está el síndrome de resistencia primaria a glucocorticoides, que está dado por mutaciones inactivadoras del gen que codifica para el receptor de los glucocorticoides, de manera tal que los glucocorticoides no pueden ejercer su acción normalmente a través de su receptor. Entonces, ¿qué ocurre? Que se activa el hipotálamo y la hipófisis, produciendo
más CRH y ACTH para compensar y producir más glucocorticoides, con el efecto de que también se van a producir más andrógenos, por lo tanto se van a activar las distintas capas de la corteza suprarrenal. Dentro de las causas ováricas tenemos muy importante el síndrome de ovario poliquístico, que aporta más del 95% de los casos de hiperandrogenismo en ginecología, y el otro porcentaje menor se debe a hiperandrogenismo idiopático, que en el fondo cursa con niveles de andrógenos normales, pero con clínicas sugerentes de hiperandrogenismo. En ese caso se asocia mucho más a la sensibilidad que tienen ciertos tejidos a los andrógenos más que al aumento en su producción. Bueno, dentro de las causas ováricas tenemos también los tumores ováricos. ¿Ya? Hay varios tumores dentro de los que aparecen ahí que pueden llevar a una mayor secreción de andrógeno. Y dentro de otras causas tenemos los fármacos, por ejemplo, tratamiento con glucocorticoides, con progestágenos, con andrógenos, con fenotiacinas. Y en el embarazo también se podría dar básicamente porque por una deficiencia de la aromatasa placentaria, lo que impediría que la testosterona se metabolice a estradiol, que es lo que ocurre normalmente en una placenta, o deficiencias de la P450 oxidorreductasa, que es la enzima clave en el primer paso de la esteroidogénesis. Entonces, en esta tabla podemos ver a modo de recordatorio básicamente las enzimas que hemos mencionado que están implicadas en la esteroidogénesis, es decir, si recuerdan un poco la pregnenolona, bueno, a partir del colesterol se forma la pregnenolona, esta pregnenolona se transforma en una hidroxipregnenolona y esta finalmente en una dihidroepiandrosterona. Para que continúe la esteroidogénesis, por ejemplo, la progesterona se podría transformar la pregnenolona, se podría transformar en un progestágeno, que es la progesterona, gracias a la 3-beta hidroxilasa. También la pregnenolona, hidroxipregnenolona, se podría transformar en una 17-alfa hidroxiprogesterona. Y esto dará origen a un andrógeno débil, que es la androstenediona, y gracias a esta misma enzima, la dihidroepiandrosterona se podría transformar en una androstenediona. La progesterona podría dar origen a aldosterona, por ejemplo, por la 21 hidroxilasa. La 17 hidroxiprogesterona se podría transformar en cortisol gracias a la 21 hidroxilasa. La progesterona, hidroxiprogesterona, se puede transformar en una androstenediona gracias a la 17-20 desmolasa. Y la androstenediona, a su vez, se puede transformar en andrógenos o se podría transformar, en un andrógeno más potente, como la misma testosterona, o se podría transformar a partir de aromatasa, la testosterona se podría transformar en estrógeno. Si hablamos entonces dentro de las causas, hablábamos la importancia de las enzimas recién mencionadas en la fisiología de la esteroidogénesis y por lo tanto también de la síntesis de andrógeno, y por lo tanto su déficit podría llevar finalmente a una mayor producción de andrógenos porque no se pueden seguir convirtiendo en las hormonas que continúan en la línea. Pero también hablamos de que en ginecología el 95% de los casos de hiperandrogenismo se deben al síndrome de ovario poliquístico. Entonces acá tenemos en la mitad superior de esta diapositiva, tenemos un recordatorio de los criterios de Rotterdam en el 2003 para considerar un síndrome ovario poliquístico, que en el fondo son la oligoovulación, que en el fondo cursa con ciclos que pueden ser muy largos y por lo tanto puede cursar con oligomenorrea o con amenorrea. Signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos a la ecografía. Entonces aquí aparecen, según los criterios de Rotterdam del 2003, aparecen distintos fenotipos que pueden cursar
que pueden darse y que pueden estar cursando con síndrome de ovario poliquístico. Y en el cuadro de abajo podemos ver entonces cómo han evolucionado los criterios para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico desde el año 90.